se ha ido, está como calentando también hoy, ¿no? Madre Alicia, ¿me puedes un poco venir por acá? Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dios los bendiga. Vamos a iniciar esta tarde con un estudio fundamental. Y lo va a pedir para la hermana Yulisa que nos dirija en oración para que la palabra de Dios sea expuesta de acuerdo como está escrita en la palabra. Vamos aquí un momentico, por favor. ¿Listo? Vamos a levantar nuestras manos y glorificar a nuestro Yahú, a nuestro Padre. Padre Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Padre. En este momento, Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias por bendecirnos, por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das sin merecernos. Padre, tu amor es grande sobre nosotros, tu gracia sobre nosotros. Gracias, Padre, por tu misericordia. Padre Dios, te pedimos que hoy, Padre, como siempre los guíes, los proteges con tu manto bendito, Padre. Que tu palabra de hoy, Señor, salga a través de nuestras bocas y que nuestra carne ni nuestra boca sean los que hablen, Señor, sino tú a través de nosotros, Padre, a través de tu bendito palabra, Señor, de tus santas escrituras, Señor. Guíanos, Señor, te necesitamos, Padre, para entender tu palabra y para tener sabiduría, entendimiento, para que otros también encuentren esta verdad, Señor. Quita esa venda, Padre, de los ojos de ellos que no miran esta verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, para que ellos también sean salvos para tu venida, para que ellos también entiendan tu palabra y puedan ser discípulos a otros, que les puedan decir tu verdad. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, por este día, por este momento, por este grupo de tus hijos que están aquí esperando oír tu voz, Padre, a través de tu Santa Escritura, Padre. Gracias. No me canso de decirte gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros y por los que van a venir y cuando los vayamos, que tu presencia siempre esté con nosotros. En el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, Yahusha, Padre. Amén. Acuérdense para los que están escuchando que Yahusha es el nombre en el hebreo antiguo. Y eso se ha descubierto a través de la paleografía, una ciencia que es importantísima a nivel, llamémoslo cristiano, para que estudien, pero demasiada gente lo ignora. Entonces algunos se sorprenden, ¿por qué están hablando así? No estamos inventando nada, eso está en todos los registros de las tablillas. Entonces vamos a ver un tema hoy que se va a titular La generosidad. La generosidad es clave fundamental para la prosperidad. A veces las personas piensan que ser próspero es tener mucho dinero. O las personas a veces piensan que ser próspero es tener un buen auto. O tener una buena casa. O tener una buena compañía. O poder salir a disfrutar de viajes. De estar en la playa. Y no cae mal nada de eso, ¿sí o no? Claro. Es bueno vivir así, ¿cierto? Pero hay una clave fundamental para aquellos que no lo han logrado. Y los que hemos podido disfrutar o podemos disfrutar de la prosperidad, ¿sí? Hay algo muy grande y es porque estamos parados en la palabra del Eterno. Y cuando me refiero a palabra del Eterno, no solamente me refiero a Biblia. Cuando decimos parados en la palabra del Eterno, es porque nosotros
practicamos los consejos que se encuentran en la palabra. Entonces, vamos a comenzar con este versículo. Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Alguien me lo ayuda a buscar, por favor? Mateo capítulo 6, verso 33. Y ahí está hablando Yahushua, que es el nombre en el paleo antiguo o el hebreo anterior, o a quien llamaron Cristo, los romanos. Nunca se les olvide que la palabra Cristo o Jesucristo es un nombre que Roma le dio al Hijo de Dios, pero él tiene nombre propio y personal. ¿Listo? Vamos a ver en inglés. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, verso 33? ¿Lo tiene todavía? No. En español. Vamos a leer en inglés y vamos a leer en español. En inglés, aquí lo tengo. ¿Lo tienen en inglés ya? Sí. Léalo por favor alguien que lo encuentre en inglés. En el New King James. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Perfecto. ¿Me recuerdas qué versión tiene ese ñoquito? Think that's it? No. Oh. La Biblia. ¿Qué Biblia es? Not bad. Yeah, New King James Version. King James. ¿Listo? Es la Biblia en inglés que prácticamente es una traducción de la Reina Valera, pero tiene ciertos cambios que la diferencian un poquito también de la Reina Valera. Listo. ¿Alguien la tiene en español? Sí. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Listo, entonces perfecto. Pues primer punto para la prosperidad, ya lo hemos visto en dos domingos anteriores, es buscar el reino, ¿cierto? Buscar el reino. Pero ¿cuál reino? Acuérdense que tenemos que buscar un reino en especial, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar y preguntarnos es ¿cuál reino tengo que buscar? Y ahí dice el reino de Dios, ¿cierto? Pero sabemos que el reino o Dios tiene nombre propio. En el hebreo moderno lo han dicho que es Yahweh, YHWH, ¿cierto? Pero en el hebreo original de la época de Moisés es Yahuwah o Yahuwah. Todavía no lo sé pronunciar muy bien, pero sí lo sé escribir. Entonces, la segunda parte que nos muestra las escrituras es que hemos de buscar no solamente el reino, ¿cierto? Tenemos que entrar al reino, pero tenemos que buscar la justicia del reino, ¿cierto? Aquí lo voy a escribir, la justicia. Que aquí es donde más de una persona está fallando a nivel cristiano y entonces su vida está completamente llena de problemas y vemos muchas personas en necesidades hasta fundamentales dentro del cristianismo. Que creo que no hay lógica. No hay lógica. Porque si usted conoce de Dios, si usted está obedeciendo a Dios, ¿habrá razón para que usted esté pasando una mala vida? ¿O pasando necesidades apremiantes? No hay lógica, ¿cierto? Porque si usted está buscando a Dios, la lógica dice, ¿cierto? Que usted tiene que ser bendecido por el Dios al cual usted sirve. Entonces, si usted no es bendecido, entonces tiene que preguntarse por qué usted no es bendecido, ¿cierto? Y vamos a encontrar que de pronto estamos en una falla a nivel personal, que podemos estar buscando de pronto el reino, pero no sabemos el reino de quién. Ahí el problema. Y no estamos aplicando la justicia. Y es fundamental porque la tercera parte de lo que Cristo habló, dice, ¿qué es lo que dice después de buscar su justicia? Todas esas cosas serán añadidas. Entonces todo será añadido. Eso es lo que se llama las añadiduras, que lo podríamos resumir en la bendición, ¿cierto? Entonces, si usted no tiene bendición, usted tiene que preguntarse por qué no tiene bendición, porque usted no es bendecido. O también tiene que preguntarse por qué en una ocasión usted fue bendecido y ahora no. O también tiene que preguntarse por qué su bendición está estancada, ¿cierto? Porque hay gente que no es bendecida. Y llega uno a ciertos lugares donde usted encuentra gente que es cristiana de muchos años
pero no pueden ver la bendición de Dios. Y se volvieron conformistas a su vida, donde viven de migajas. Y hay muchas personas que viven de la ayuda de otros. Y eso no hay lógica. Y si no soy bendecido o no tengo las añadiduras, es porque algo está sucediendo. Y normalmente lo que estamos notando es que buscan el reino, sí, pero no lo buscan correctamente. Y segundo, no aplican a la justicia del reino. Y una de las bases fundamentales de la justicia, diga conmigo, es la generosidad. Generosidad. Eso es fundamental en el reino de los cielos. Si usted es tacaño, olvídese que usted va a seguir prosperando. Y hay personas que comienzan bien, pero se estancan. O hay personas que comienzan bien, llegan hasta cierto punto que se vuelven avaros, no comparten, no bendicen, no ayudan, porque su corazón dejó de ser generoso. Y la bendición se estanca. Esta es clave fundamental para la prosperidad, es ser generoso. Tener bondad en nuestro corazón y en nuestro sistema de pensamiento. Pero también tenemos que saber en qué momento se aplica la generosidad y a quién se le aplica la generosidad. Porque no todo es generosidad. Entonces vamos a mirar algo en la palabra de Dios. Y quiero invitarlos al libro de Deuteronomio 14, quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 14. Y vamos a ver el verso 27 al 29. Capítulo 14, verso 27 al verso 29. Si alguien lo encuentra más muñequito en inglés, por favor. Deuteronomio capítulo 14, voy a escribirlo acá en verde. Deuteronomio, acuérdense que es abreviado. Capítulo 14, verso 27 al 29. Vamos a empezar a mirar desde la época de Moisés. ¿Qué dice la escritura allí con respecto a la generosidad? ¿Listo? Vamos en inglés. You shall not forsake the Levite who is within your gates, for he has no part nor inheritance with you. At the end of every third year you shall bring out the tithe of your produce of that year and store it up within your gates. And the Levite, because he has no portion nor inheritance with you, and the stranger, and the fatherless, and the widow, who are within your gates, may come and eat, and be satisfied with the Lord your God, may bless you, and all the work of your hand which you do. Vamos en español, me dicen si puedo borrar esto ya. Sí. ¿Sí? Listo, entonces voy a borrar de acá. Entonces vamos a mirar que la generosidad es clave fundamental para la prosperidad y esto aplica dentro de la justicia del reino de los cielos. Vamos en español despacio y acuérdense que los voy a interrumpir porque vamos a ir analizando. ¿Listo? Vamos en español. Verso 27. Y no desampararás al levita que habitaré en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Bueno, vamos al comienzo. Primero, dice que hay que ser generoso con el levita. El levita en la antigüedad es la persona que servía en el templo. ¿Listo? Pero hay alguna característica que nos está mostrando. Vuélvelo a leer, por favor, la característica. ¿Qué dice la característica del levita? Que habitaré en tus poblaciones, ¿Sí? porque no tiene parte ni heredad contigo. Entonces, ojo con esto, porque el levita en la antigüedad, por orden de Dios, o el que servía en el templo, ¿sí? Dice, no tiene parte ni tenía heredad. Ojo con esto. Sí, pónganme atención. Entonces, el levita, que es la persona que sirve a Dios en el templo, no estoy hablando del sacerdote. El sacerdote y el levita son dos personas distintas y son dos oficios distintos. Pero el levita no tenía heredad, o sea, no poseía terrenos, ni títulos, ni casas, ni nada. Simplemente, por orden del Eterno, se habían dedicado para servir a Dios el resto de su vida.
Entonces, con el tiempo después de la época de Salomón, los levitas aparecieron dueños de terrenos. Entonces, ¿cómo contradicen la palabra de Dios? Entonces, hay que tener generosidad. En este tiempo tenemos que transculturizar y aplicar a nuestra cultura. Entonces, hay que ser generosos o ayudar a los levitas. Pero ¿a cuáles levitas vamos a ayudar? Cuando los levitas se supone que son los que sirven en el templo y hoy tienen bastante dinero. Entonces, ¿a cuál levita usted debe apoyar? Al más cercano. Al que no tiene heredad. ¿Sí? Hay personas que se dedican a llevar la palabra de Dios por el mundo entero y no tienen ni casa, ni carro, ni nada con qué movilizarse. Entonces, hay que ser sabios en este tiempo. ¿A cuál servidor de Dios le vamos a ayudar? Porque la gente se acostumbró por las falsas teologías a estar bendiciendo a los hombres de altar que tienen más dinero, y a los que no tienen casi dinero no los están apoyando. Y hay gente poderosa económicamente, multimillonaria, que ya anda en jets privados, ¿cierto? Y tienen títulos pastorales y hasta sacerdotes católicos, porque eso va para todos los líderes religiosos. Son los hombres más poderosos del mundo. Pero la Biblia dice que hay que ser generoso con el levita, pero hay que tener en cuenta que es el levita que no tiene heredad. Usted debe bendecir a quien necesita la bendición, Amén. no a quien le sobre, porque eso está establecido, al que no tiene heredad. Entonces vemos que la generosidad es para quien con el que no tiene. Yo soy feliz si a mí me traen una ofrenda y me la dan, porque no nos cae mal. Pero siempre le enseñamos a la gente, debe mejorar al que no tenga. Recuerdo hace años atrás, estaba yo en Colombia, y yo no estaba mal, estaba bien económicamente. Estoy hablando de hace unos 15 años más o menos, cuando tenía las dos compañías en Colombia. Y tuve una visita a Miami, y la gente se impresionó por la manera en que yo enseño. Y llegó un hermanito que llegó y me mandó por el... Estaba creo que comenzando el Messenger, ya estaba. Me mandó una fotografía con una tarjeta de crédito donde me había depositado en una tarjeta $2,000 para que yo lo usara como yo quisiera, que era para mí porque le gustó mucho el mensaje. Y a mí me pareció muy fuerte ir a recibir $2,000 hace 15 años. Estamos hablando que eran casi unos 10 millones de pesos colombianos, que es muchísimo dinero en mi país. Y lo que le dije yo a aquel hermano, y lo digo como testimonio, no por jactarme de que, ¡ay, tan buena gente que es el pastor Bolívar! Pero lo que le dije fue, mire, allá en Miami yo sé que hay gente necesitada. Hay mucho migrante que está pasando y aguantando hambre y está sufriendo. Mejor destine eso en comida, en mandaditos al mercado y lléveselos a ellos. ¿Por qué? Porque yo tenía mis compañías y yo estaba muy bien económicamente. ¿Ve? Otra cosa, si yo hubiera estado pasando necesidad y estuviera en angustia, hubieran sido bien recibidos. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios y conoce las escrituras, uno entiende que la generosidad con los levitas es para los que no tienen heredad. Y hay pastores que son muy pobres, muy humildes, que no se aprovechan de las personas para sacarles dinero. Antes se esfuerzan para bendecir a los niños pobres que se congregan con ellos. A ellos son los que nosotros ayudamos. Pero yo no voy a bendecir a una persona que está siendo multimillonario y que viaja en aviones privados o en jet privados, y lo voy a bendecir, porque no está estipulado en la palabra de Dios. La bendición y la generosidad va con el levita que no tiene heredad. ¿Está escrito o no está escrito? ¿O me lo estoy inventando? Deuteronomio 14:27. Vamos ahora en el verso 28. Vamos en español, ya lo leíste, ¿cierto? Sí, sí. Esto vamos en español, verso 28. A fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades.
Imagínense esto, vamos ahora. Segundo punto que está mostrando, está hablando y comienza la palabra a hablar del diezmo. ¿Cierto? Entonces viene la pregunta. Vamos a analizarlo. No voy a entrar en el tema del diezmo, pero toca analizarlo porque lo está mencionando. ¿Para qué es el diezmo? Viene la pregunta. Está para bendecir al necesitado. Por eso Dios mismo estipuló, o está estipulado en la palabra, que era cada 3 años que había que dar el diezmo. Ah, no todos los domingos. No todos los domingos, ni en cada reunión, ni cada mes. Gracias por el aporte, Olguita. Está escrito, escuche esto, está escrito que es cada 3 años, pero se utilizaba exclusivamente para bendecir al necesitado. Claro que hay que entender que en aquel tiempo el alfolí, el famoso alfolí, no es la bolsita que pasan en algunas iglesias recogiendo el dinero. El alfolí eran las bodegas o chaps que le llaman acá, o building, Sí. en las bodegas, donde se almacenaba el producto de la siembra y la cosecha, no dinero. Todavía no le habían metido el dinero, ¿ya? Entonces se almacenaba y eso se utilizaba para ayudar al levita, al que servía en el templo, que no tenía heredad, para que comieran, y vamos a ver para qué más se utilizaba. A diferencia que hoy en día, ¿qué es lo que está sucediendo con el diezmo en muchas iglesias? 2 veces por semana. 2 veces por semana, cada reunión, cada culto, pero lo están utilizando para bendición de la familia pastoral. Y en los domingos 2 veces. Y eso no es así. Más de 2 veces, porque hay iglesias donde se hacen reuniones, hasta 4 o 5 reuniones en el día. Entonces, el diezmo, para no entrar todavía más en el tema del diezmo, es para bendecir al necesitado. No es para usufructo y bendición de la familia pastoral. Verso 29. Vamos en español, verso 29. 29 o 28. 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciadas, para que Yahuwah, tu Dios, te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Vamos a analizarlo porque está bonito, ¿cierto? Dice algo muy tremendo, dice, y vendrá el levita. Entonces otra vez viene el levita, ¿cierto? Vamos a cerrarlo acá. O no, escribámoslo acá. Viene el levita. ¿Quién más viene? El huérfano. El extranjero, ¿cierto? ¿Sí dice ahí? Ajá. El huérfano y la viuda. El extranjero. El extranjero. ¿Quién más? El huérfano El huérfano. y la viuda La viuda. que hubiera en la población tuya. ¿Cierto? Y si usted sigue mirando, está hablando del que tiene necesidad. Para eso son los diezmos realmente. Entonces, para que usted vaya notando, aunque hoy no vamos a hablar del tema de los diezmos, cómo cambiaron la finalidad del diezmo los religiosos modernos. Exacto. Entonces, lo que dice es muy cierto. Hay iglesias que hacen 2, 3 reuniones, 4, 5, 6. En Colombia hay mega iglesias que cada 2 horas están haciendo reuniones. Y uno ve, sí, en Colombia son así. Hay iglesias, mi ciudad, hay iglesias donde cada 2 horas, desde las 7 de la mañana, cada 2 horas, y es tanta la multitud que por una puerta entran unos a las 2 horas y luego salen por la otra puerta y van cerrando las puertas apenas se llena el auditorio. Y son 5, 6 o 7 reuniones en el día. Y son carros transportadoras de valores blindados que sacan la cantidad de dinero. Ya hablo de iglesias cristianas, y las católicas ni se diga. Aquí en esta ciudad, pues es una iglesia chiquitica, irán por ahí 20, 30 personas. Pero hay iglesias católicas donde van 100, 200, 500, hasta 1000 personas también.
Y en la India igual, en los países musulmanes ni se diga. Entonces, todo lo que es religión es en torno a conseguir dinero, ¿sí? Perdóneme, lo voy a decir francamente, a costillas del que trabaja. Pero la orden de Dios es que hay que dar el diezmo, sí. Y Dios estipuló cada cuánto y para qué era el uso. Lo que no lo estamos viendo hoy en día. Entonces, dentro de la justicia de Dios, diga conmigo, debemos ser generosos. Debemos ser generosos. Con los levitas, Con los levitas. que no tienen heredad. Que no tienen heredad. Entonces hay que dar claridad. La escritura dice que es con el que no tiene heredad, no con el que tiene heredad, O sea, la necesidad. con el que está necesitado. Hay que ser generosos. Con el extranjero. Repeat after me. Con el extranjero. Con el extranjero. En este caso, nosotros que estamos acá en la frontera, cerca de la frontera con México, ya saben que hay mucho mojadito todo por ahí, hay mucha persona que es ilegal, ¿cierto? Que no tienen la oportunidad de trabajar. Y en otras naciones conocemos personas que han sido desplazados de sus países y hay que apoyarlos, ¿cierto? ¿Cómo se apoyan? Con comida, ¿sí? Con un vestido, con lo que uno pueda darles. No les va a resolver uno la vida, pero un momento en que uno pueda extenderle la mano generosa a alguien le puede cambiar el destino. Amén. ¿Ya? Diga conmigo, el huérfano. Vamos, diga conmigo, el huérfano. El huérfano. ¿Cuál es el huérfano? El que no tiene heredad. El que no tiene padre y madre. Hay mucho joven que hoy en día se está metiendo a las drogas porque no tienen a su padre y no tienen a su madre. Y hay algo delicado. Hay jóvenes que están en esa situación y tienen a su papá y a su mamá. Escuchen lo que estoy diciendo. Tienen a su papá y a su mamá, pero no a su padre ni a su madre. Porque una cosa es ser papá y otra cosa es ser padre. Una cosa es ser mamá y otra cosa es ser madre. Y están deambulando por el mundo y muchas veces, como no tienen con qué comer, y hablo de los países latinoamericanos, están chupando pegante en bolsas porque no tienen comida. Mientras los creyentes y los cristianos o los religiosos del mundo andamos a full en nuestras casas, aún hasta tirando la comida que no alcanzamos a comer. ¿Ya? Y por el que tiene necesidad. Entonces, diga conmigo, la generosidad es clave fundamental para la prosperidad. Si usted no bendice a otro, no espere que Dios le bendiga. Porque Dios de gracia nos da para compartir de gracia. Amén. Si usted no comparte su bendición, la bendición a usted se le estanca. ¿Por qué tanto problema económico en las personas? Porque les duele compartir. Les duele compartir. Y no necesitamos millones para compartir. Aún con una librita de arroz que uno sepa que alguien está en necesidad, uno debe acudir y compartir. Así le tengo que partir la mitad del pan, uno va y comparte la otra mitad. Y viene la bendición, como la canción que canta mi esposa, de la viuda sin nada. Como ella compartió con el profeta un puñado de harina y ella estaba esperando morirse. Y dice la historia, los que han escuchado la canción, y está en la Biblia, dice la historia que era una mujer que perdió todo porque su esposo murió. Y según la escritura, el esposo tenía buena lana, buen dinero. Y estaba sola con su hijo y dice que le quedaba un puñado de harina. ¿Qué iba a hacer con el puñado de harina? Hacerse su última comidita y darle a su hijo, o tal vez para solo su hijo, y echarse a morir. Y dice la escritura que en ese momento el Eterno se acordó del clamor y el ruego de ella como madre y mandó al profeta. Y viene algo curioso. El profeta le dio una lección y le dijo, ¿qué tienes, mujer? Y ella le dijo, tengo un puñado de harina para mí y para mi hijo, y lo voy a preparar y nos echamos a morir. Y el profeta va y le dice, bueno, hágalo tranquila, pero me da a mí primero. Pero el profeta lo que quería era enseñarle que cuando se comparte, cuando se es generoso, se rompe la maldición económica en nuestras vidas. Y es un principio que la gente ha olvidado en el mundo entero, y más los religiosos. Es importante saber a quién le estamos dando. Sí. Porque a veces queremos bendecir
a todo el mundo, pero el mundo que está, tal vez esté metido en drogas, esté en otra cosa, y uno le está dando a esa persona y ahí viene maldición sobre él. Exacto, En vez gracias de por el venir aporte. bendición, viene maldición. Igualmente una persona que tenga y que diga, bueno, no, pues pobrecito, es que no tienen, le voy a dar. Gracias por el aporte porque Pero es muy sí tiene, importante. porque uno tiene Diga que conmigo, cuidar. la generosidad La generosidad es clave fundamental Claro. para la prosperidad, para la prosperidad. pero también se puede convertir en maldición. Pero también se puede convertir en maldición. Porque hay que saber a quién, como dice mi esposa, a quién ser generoso. Lo bueno con lo bueno. Le voy a contar una historia, dos historias. Yo sé que hay testigos acá. Un día estábamos en Odessa con mi esposa. Había una persona detrás de mí, no voy a decir quién es, sentada en la parte de atrás. Y yo estaba ahí, mi esposa entró a una tienda y llegó una persona, llegó un hombre a pedirle $1. ¿Qué cuesta $1? Lo tenemos en nuestras carteras hasta de sobra, ¿sí o no? Y yo tenía la ventanilla abajo, yo estaba sentado en el copiloto, y cuando el hombre se acercó me dijo, ¿me regalas $1? Me habló en español, y le dije no. Y fui firme en decirle que no. Pero la persona que estaba detrás de mí, después le dijo a mi esposa, mire que Carlos, no, ¿qué va a hacer ese hombre pastor? Tan miserable. No ser capaz de brindarle $1 a una persona. Y lo tenía. ¿Quién no tiene $1 aquí? Pero resulta que yo ya había visto que detrás de la tienda, por un costado, ese hombre que vino a pedirme $1, estaba con una mujer y otro hombre preparando vicio y metiendo drogas. La otra persona no lo vio, yo sí. Entonces, si usted es generoso con alguien que está destruyendo su vida y destruyendo su cuerpo, Dios le puede cerrar a usted la bendición por ser partícipe de alguien que se está destruyendo. Es mejor brindarles un plato de comida o algo de tomar o algo de comer que no darles dinero porque lo van a utilizar para destruirse. Es como otro día en el parque. Estábamos un grupo de personas y yo sé que la familia que está me acompaña se comprarán ese día. Estaba mi esposa preparando unos sándwiches y me dijo, amor, ¿le llevas un sándwich al hombre que está allá en la otra mesa? Yo dije, no. Y en su momento mi esposa tampoco me comprendía. Pero me criticaron y fue fuerte. Y una persona se levantó, pues yo sí se lo llevo, también fui y se lo dio. Y el orgullo se mostró en el orgullo. Y la tía es que ella sí era bondadosa y yo no, el pastor no. Resulta que esta persona tenía una botella de licor dentro de una bolsa de papel y estaba ingiriendo licor. Y cuando yo lo analicé, estaba muy bien vestido. No estaba en necesidad porque tiene dinero para el vicio. Y en vez de estarse gastando el dinero en vicios, tiene su hogar, tiene su familia, a quien debería darle el dinero, en vez de gastárselo en el vicio. Y como yo sí conozco las Sagradas Escrituras, yo me cuido mucho de cumplir los preceptos que Dios estableció en su palabra. Amén. Pero en su momento fui criticado, fui juzgado, fui señalado, porque el pastor no fue capaz de darle un sándwich a una persona. Entonces, si usted mira las Escrituras y usted ayuda a quien no tiene que ayudar, por dársela de que usted es bondadoso y generoso, Dios le puede cerrar las finanzas. Para que usted aprenda a utilizar sus finanzas y su bendición correctamente. La generosidad debe comenzar por los nuestros. Porque hay personas también que son muy dadivosos con los amigos, con los amigotes. Y hay personas que les brindan hasta la casa y lo que quieran a los amigos. Pero las de su casa, no. Y hay familia muy cercana hasta dentro de nuestros propios hogares que tenemos que ayudarles. Pero ojo con esto, la ayuda es hasta cierto límite. Amén. Usted no puede ayudar a una persona constantemente para que la persona abuse de usted constantemente y no se esfuerce por conseguir trabajo y salir adelante. Porque tampoco podemos ser alcahuetes con las personas que no les gusta trabajar. Y como saben que nosotros sí trabajamos y ganamos buen dinero porque Dios nos bendice con el fruto de nuestras manos, entonces quieren que constantemente les estemos brindando. Me pasó en estos días algo curioso con mi esposa, y es que hoy se abre la iglesia en Villa Minetti. Y
Ellos son gente trabajadora, gente luchadora. Y lo primero que le dije al pastor Danielito fue, porque quieren comprar un equipo de sonido, le dije, dígamelo y nosotros miramos cómo se lo mandamos. ¿Sabe qué me dijo el pastor Daniel? Me dijo, Pastor Bolívar, por favor respeten nuestra cultura. A nosotros nos gusta trabajar y luchar por lo de nosotros. Y los que estuvimos en Argentina sabemos los trabajadores y el esfuerzo y la lucha que les toca a ellos allá. Pero me pidieron que los dejara esforzarse. Y eso es bonito en la gente. Y es lo que vamos a seguir enseñando. Amen. Lo que está establecido en la palabra y no lo que los hombres se han inventado. Amen. Diga conmigo otra vez, la generosidad es clave fundamental para la prosperidad. ¿Listo? Entonces mira lo que dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tus poblaciones. Entonces usted tiene que ser generoso primero comenzando por su casa. ¿De qué le sirve a usted mostrarse al mundo generoso y dadivoso? Oh, yo pago, yo doy, ¿qué necesitas? Y en su casa, su esposa, sus hijos, sus nietos. Y Cristo enseñó y dijo que hay que amar al prójimo como a sí mismo, ¿cierto? ¿Y sabe qué traduce prójimo? Prójimo es el más cercano. Y eso sí no lo enseñan y piensan que prójimo es cualquiera. No, prójimo es el primero, el prójimo es más cercano a usted. ¿Y quién es el más cercano? Su propia familia. Nuestro primer ministerio. Exacto, el primer ministerio, gracias hermana Yunicia, es nuestro hogar, nuestra casa, donde debemos dar ejemplo. ¿De qué sirve que nos mostremos generosos al mundo si nuestra casa está aguantando y sufriendo o luchando de una manera tremenda y nosotros guiándonos de los Papá Noeles por el mundo entero? El mayor ejemplo tiene que comenzar en nuestro propio hogar, en nuestra propia vida y cumpliendo los principios bíblicos. ¿Listo? Dice, y comerán y serán saciados. ¿Cuánta gente no está sufriendo en las congregaciones y en las iglesias con unas necesidades terribles? Y los líderes religiosos, disfrutando unos manjares tremendos con los mismos diezmos y las ofrendas. ¿Y la gente en necesidad qué? Hay algo que sí soy feliz con mi esposa. Es que si yo voy a un restaurante, a mí nadie me puede criticar por meterme a un buen restaurante. Y si ando en un buen carro, nadie me puede criticar. Como dicen acá en los Estados Unidos, porque con mi vieja nos la luchamos y nos la ganamos con nuestras propias manos, como está establecido en la palabra de Dios. Con la nueva, con mi nueva. Y todo lo que nos damos y todo lo que nosotros apoyamos viene del fruto del trabajo. Y cualquier persona que viene y nos aporta para los de allá, lo mandamos con mucho gusto y no nos quedamos con nada. Y seguimos siendo bendecidos por una sola razón, porque aplicamos la generosidad conforme está escrito en la palabra de Dios. Miren lo que dice y termina el verso diciendo algo muy bonito. Dice, para que Yahuwah, tu Dios, recuerden que estoy nombrando el nombre de, estoy en su Biblia como Jehová, pero yo lo estoy nombrando con el hebreo original. Amen. O hebreo original. Algunos se sorprenden todavía porque vean que es Yahuwah, ¿qué? Es Yahweh. Sí, Yahweh es el hebreo moderno, pero nosotros estamos hablando del hebreo original, o si no, como los salmos, dice Yah-H. Listo, dice, para que tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. Entonces, ¿usted por qué es bendecido? ¿Por qué no es bendecido? ¿Por qué se le estanca la bendición? Porque dejamos de obedecer los principios establecidos en la palabra de Dios. Así de simple. Y vamos a tener problemas delicados. ¿Listo? Vamos para otra partecita. Deuteronomio capítulo 15. Ahí sigue avanzando. Número 1 al 6. Sí. Me avisan si puedo borrar. Sí. ¿Listo? Entonces,
dice el verso 1 al 6, vamos en inglés. At the end of every 7 years, you should grant a release of debt, and this is the form of release. Every creditor who has lent anything to his neighbor shall release it. He shall not require it of his neighbor or his brother, because it is called a Lord's release. Of a foreigner you may require it, but you shall give up your claim to what is owned by your brother, except when there may be no poor among you. For the Lord will greatly bless you in the land which the Lord your God has given you to possess as an inheritance. Only if you carefully obey the voice of the Lord your God to observe with care all these commandments which I command you today. For the Lord your God will bless you, just as he promised you. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. You shall reign over many nations, but they shall not reign over you. Perfecto, vamos en español. Vamos al primer verso, por favor, verso 1. Cada 7 años harás remisión. Para de contar un momentico. Entonces, vamos al primer punto. Cada 7 años debe, diga conmigo, cada 7 años debemos hacer remisión. Muchos no saben qué es eso. Remission. Y ni se practica hoy en el cristianismo. Pero el pueblo de Israel y el pueblo judío sí lo practican. Vamos a mirar qué es. ¿Quieren saber qué es? Amén. Y es algo que no les gusta a muchos. Versos, vamos en español. ¿Alguien más que me colabore? Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Yahweh. Dice lo que dice. Yahoo. Y esta es la manera de remisión. Perdonar al deudor. Al deudor. Al que debe. Si usted le presta a algún pobre, ojo, porque la Biblia regula también esto. Los préstamos a los pobres y los préstamos a los pudientes y los préstamos a los extranjeros. Pero al pobre que te pidió prestado, primero no se lo niegue. Si usted tiene cómo hacerlo, no le niegue. Y tenga en cuenta que Dios estipuló que a los 7 años, si el pobre no le ha podido pagar, se le perdona la deuda. ¿En 7 años? Sí. Por eso se habla de los 7 años de remisión. Y si usted lo practica, que usted perdone las deudas, sus deudas serán perdonadas. ¿Recuerdan que por allá en Mateo capítulo 6, en la oración, verso 14, el Señor dijo Cristo enseñando, dijo: Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Sí? Pero eso el cristiano no lo hace. Vaya usted, deba de un cristiano. ¡Ja! ¡Santo Dios! Le sacan a usted cuánto verso bíblico encuentra que usted tiene que pagar. Pero no les gusta perdonar, pero les gusta que les perdonen. También dice la palabra que si prestamos, si lo vamos a prestar, no lo pedimos, no lo debemos de pedir. Vamos a mirar, vamos a seguir mirando a ver lo que dice. Entonces, no se le niega el préstamo al pobre. Y a veces nos ponemos a mirar, pues ¿usted con que me va a pagar? No le presto. Entonces no preste, siémbrele. Amén. Ahí viene la diferencia. Amén. Le voy a contar un ejemplo. En Colombia un día un hombre, ya partió, no está aquí, me llamó y me dijo un día: Carlitos, estoy mal, por favor, présteme 200,000 pesos. 200,000 pesos son como $50. Y aquí pues $50 de pronto para muchos no es mucho dinero, ¿cierto? Pero en mi país son 200,000 pesos, eso es más o menos como 3 o 4 días de salario, ¿ya? Y me rogó, y
Y yo con esa necesidad tan tremenda, yo fui y se los dije, listo, llegué allá al apartamento y eso sí llegó juiciosito, mi hijo de hermano, en 3 días, se lo juro, y allá le decían por Chuchito, así le dicen a Jesús, por Chuchito, se lo juro, hasta por la Virgencita, se lo juro que yo le pago. Porque el que no paga, jura que va a pagar. ¿O no es así? Todos los que han tenido experiencia con que han prestado. Cuando alguien llega y le jura que sí, que se lo pago, téngalo por seguro que va a tener problemas. Sí. Si meten a Dios, téngalo por seguro que está buscando cómo tocar su corazón en misericordia y no le va a pagar y va a tener problemas. Eso me juró por todos los santos que existían que me pagaban los 3 días. Llegaron los 3 días, llegaron los 8 días, llegaron los 15 días, llegó el mes, llegaron los 2 meses, llegaron los 4 meses y nada, ya ni me llamaba. Duraron los 7 meses. Y un día yo recuerdo que estaba haciendo un trabajo en una cubierta de un edificio y me acordé de mi dinero, porque imagínense, una cosa es aquí en los Estados Unidos, ¿sí? Haga de cuenta que 200,000 serían acá como unos, haga de cuenta, digamos, como unos ¿qué? $200, que tampoco es poquito, pero es más o menos, ¿sí o no? Y lo llamé, no me contestaba el canijo, y me llené de ira. ¿Usted por qué no me paga? Me voy a ir a buscarlo, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Y me enojé. Y yo que estaba ahí enojado, y se me dio por el mirar hacia el cielo. No, yo estaba, como dicen los mexicanos, yo estaba enchilado. Yo ya me iba a ir a pelearle por mi dinero. ¿Cómo así? Me dijo 3 meses y ya van 6 meses y ahora ni me contesta. Porque tiene la maña, ¿sí o no? El que no va a pagar, se le desaparece. Ya ni contesta, cambian el teléfono, se van de la casa. Va usted a buscarlos y golpea y sale el niño a decir, no, mi papá mandó a decir que no está. Mandó decir. Sí. Entonces, ¿eso es chistoso o no es así? Se pierden. Cuando usted presta, siempre el que recibe el dinero se le desaparece cuando no tiene la intención de pagar. Entonces resulta que estaba yo así mirando al cielo todo enojado cuando entró esa paz del Señor en mi corazón. Y me acordé de la remisión. Cogí el teléfono y le mandé un mensaje de texto porque no me contestaba. Y le dije, tranquilo viejo, ya no necesita pagarme, ya pagaron por usted. Y le mandé el mensaje de texto y mire que yo descansé. Y a los 5 minutos ahí sí entró la llamada. ¿En serio, hermano? ¿En serio no me va a cobrar? Le dije, tranquilo que ya Dios pagó por usted. Le dije así, tranquilo, le perdono la deuda, disfrute su vida, no hay ningún problema, aquí no ha pasado nada. Pero mire que me quité un peso de encima tan terrible, tan grande, y mi economía empezó a fluir de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque la remisión, diga conmigo, es un principio. La remisión es un principio establecido por el Eterno. Entonces, si usted llega a un pobre y usted sabe que el pobre no le va a pagar, mejor siémbrele, regálele, bendígalo. No espere que le paguen. ¿Sí? Y verá cómo la bendición le empieza a volver a su vida. Es tremendo. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a Isaías capítulo 1, profeta Isaías. Ya terminamos. Ahí ya en Eclesiastés. Vamos a pasar al libro de Isaías. Isaías está. Capítulo 1. Pero Entonces ya sabe, diga conmigo, si soy generoso, Dios bendice el fruto de mis manos. Escuche, el fruto de mis manos, o sea, el trabajo. Isaías. Capítulo 1. El fruto de las manos, o sea, el trabajo. Porque muchos también les han enseñado, es clame a las iglesias y espere que les va a bajar el milagrito del cielo. No, no les va a bajar. Está estipulado por el Señor que Él bendice el fruto de nuestras manos. O sea, diga amigo, hay que trabajar. 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 Dije, ¿por qué no responden mucho? ¿Pues no les gusta trabajar? Estamos en trabajar. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Me voy a Exacto, trabajar. listo. Me voy a trabajar. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 16 Es que no al 20. Listo. Entonces, vamos ahora. No se le olvide la remisión, no se le olvide que hay que perdonar también las deudas. Isaías
capítulo 1, versos 16 al 20. ¿Listo? Vamos a ver dentro de la generosidad que hay que hacer para ser próspero. ¿Qué dice el verso 16? Vamos en inglés. Wash yourselves, make yourselves clean. Put away the evil you're doing from before my eyes. Cease to do evil. Learn to do good. Solo el Seek just- 16. Oh, okay. Solo el 16. Pero Vuélvelo a leer, solo el 16. sí. Wash yourselves, make yourselves clean. Put away the evil you're doing from before my eyes. Cease to do evil. Diga conmigo fuerte. Diga conmigo fuerte. ¡Fuerte! No, que me griten, diga fuerte. Fuerte. Vamos en español, alguien que lo tenga. Lavaos y limpios. Limpiados. Quitar la ¿cómo se dice? Iniquidad. Iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo. Entonces, lo primero que dice es lavaos y limpiaos. O sea, eso es un acto de pureza física. Para muchos, en el cristianismo les enseñaron que era el bautismo, ¿cierto? Pero a nivel de la Torah es el tevilá. El tevilá, que es el acto de limpiar el cuerpo y purificarlo para presentarse. Entonces, lo primero que hay que hacer es lávese y límpiese. Y una de las cosas que más le agrada a nuestro Dios es la presentación personal. De no andar sucios, por ahí sin bañarnos, por ahí oliendo a golpe de ala, o golpe de bajos. ¿Listo? ¿Qué dice el verso 17 en inglés? Learn to do good and seek justice. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless and plead for the widow. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agravado, ayúdenme, Hacer justicia. agravado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. La felicito porque cada día se está soltando más en la lectura en español, hermano. Muy bien, listo. Entonces mira lo que dice. Volvamos al verso 16. Lavaos y limpiaos y quiten la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Lo malo. No espere a que otro lo señale y le diga lo malo que usted tiene. Usted mismo tiene que tomar la decisión personal de quitar de su propia vida cuanta porquería sabe que tiene en su vida. Si usted no toma la decisión de cambiar, de quitar lo malo de su vida, va a pagar las consecuencias. Diga conmigo, todas mis acciones, todas mis acciones traen consecuencias. ¿Para bien o para mal? Y tengo que asumirlas. Así como la cajita se les acabó. El último que se la comió. Se está multiplicando. Listo. Entonces dice, quitar la iniquidad de vuestras obras. Si ve lo malo de sus actos. Dios no está diciendo, ojo con esto, porque ¿por qué me encanta la palabra? Dios no dice que Él le va a limpiar a usted lo malo que usted tenga. Es usted que tiene que hacerlo. Amén. Hay gente que está esperando, por culpa de las teologías y las religiones, que venga Diosito, así como la telenovela esa de la mentira esa de la Rosa de Guadalupe, que entró un airecito y cambió todo. No, la escritura dice que usted tiene que tomar la decisión. Si
usted no toma la decisión, Dios no interviene en su vida. Dice, quitar la iniquidad de vuestras almas de delante de mis ojos y dejar de hacer, ¿qué? Lo malo. Para usted puede ser bueno lo que usted piensa o como usted actúa. Y para Dios. Y usted no le puede decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Mientras usted sea terco o terca, va a pagar las consecuencias. Aprender a hacer el bien. Miren lo que dice el verso 18. Entonces hay que aprender. No nacimos aprendidos, ¿sí o no? Nos ha tocado en la vida, pero la vida también nos enseña qué es lo bueno y lo malo. Y tenemos que aprender a hacer el bien. Y cuando dice aprender, es lo mismo que es nacer de nuevo, que es volver a comenzar. Y la misma escritura nos enseña que tenemos que aprender a hacer lo bueno, si no lo sabemos hacer. Miren lo que dice. Esto sí ya no le gusta a muchos. Dice, el buscar el juicio. Por eso habla de la justicia del reino de los cielos. Hay que buscarlo. Hay que aprenderlo, hay que actuar en la justicia. Si no, no va a ser bendecido, no va a ser prosperado. Miren lo que dice, restituir al agraviado. Viene otro principio que es la restitución. Si usted no restituye, nunca será restituido. Si usted le quitó algo a alguien, usted tiene que devolverlo. Y a quien usted deshonró, usted tiene que volverlo a honrar. Si usted pisoteó a alguien en palabras, en actos o en acciones, usted tiene que restituir. Y es algo que el cristianismo no nos enseña. Señalamos, criticamos, juzgamos, maltratamos, maldecimos, pisoteamos, hacemos y deshacemos. La palabra restitución es muy importante en nuestra vida. Como remisión, pero Es la remisión. Hay que honrar a quien merece honra. Hay que bendecir aún a los que nos persiguen. Y no podemos andar por el mundo maldiciendo a quien se nos ponga enfrente. Si usted ofendió a alguien, usted tiene que restituir la ofensa y pedir perdón. Por eso Cristo, cuando estaba orando, dijo, al final de la oración, dice muy claro, Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no podemos pedirle a Dios que nos perdone nuestras ofensas a Él cuando no nos atrevemos ni siquiera a perdonar, o viene algo más grave, cuando nos cuesta pedir perdón y reconocer nuestros errores y nuestras fallas. Entonces, motivos por los cuales la prosperidad se estanca, y vemos personas que iban como los cohetes de Elon Musk para arriba, y que un momento u otro, ¡pum!, les estalló el cohete. Se estancaron. ¿Por qué? Llegaron al domo. Porque llegan al domo y porque no aplican los principios establecidos en la palabra de Dios. La remisión, el perdón y la restitución. Pero vemos que son buenas personas. Y dan dádivas y ayudan a los demás. Pero ¿de qué me sirve si yo no me corrijo? Si yo le doy de comer al ambiente y yo no me corrijo y soy una porquería. Tengo que tomar decisiones personales y corregirme. Quiero que todo cambie. Quiero salir de la situación en que me encuentro. Tengo que tomar decisiones serias, respetuosas y radicales. Y no es por los demás, es por mí mismo. Mira lo que dice la Escritura. Dice, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano. Y huérfanos no son solamente los niños. Hay personas
adultas que han sido huérfanos de padre y madre, y aunque tengan al padre y la madre, es como si no los tuvieran. Amen. Y hay que hacer justicia con esas personas que necesitan un abrazo, que necesitan amor, que necesitan un consejo, que necesitan compañía, y también necesita uno alegrarle la vida. Eso es tremendo. Dice, y amparad a la viuda. ¿Qué es amparar a la viuda? Ayudarle. De una u otra manera hay que ayudarle. No somos multimillonarios, pero hay que aportarle algo, así sea una librita de arroz, una botellita de agua. Y puede que la viejita esté recibiendo su pensión, pero la pensión no le va a alcanzar para obtener una vida digna. Hay viudas que no pueden salir a comerse ni siquiera una hamburguesa o ir a un restaurante porque no les alcanza por el costo de vida tan alto. Los llaman aquí los biles, los recibos. La pensión no les alcanza para sobrevivir. Y gracias a Dios por este país donde permiten que los ancianos trabajen prácticamente hasta casi se mueren acá, mientras en otras naciones a los 35 años usted es inservible. Y si en esta nación usted no tiene a quién ayudar, porque es una nación próspera y vemos a mucha gente acomodada, en Latinoamérica o de México, para allá hay muchísima gente y familiares de nosotros que viven allá que necesitan una mano amiga y un apoyo. ¿Listo? Verso 18. Vamos en inglés, verso 18. Come now, and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Vamos en español. Fuerte y claro. Venid luego, dice Yahweh, estaremos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. ¿Es tremendo lo que dice la escritura o no? Miren lo que dice. Venid, dice Yahoa, y estemos a cuentas. Entonces, ¿qué manda hacer primero Dios? Ponernos a cuentas. ¿Ser generosos? No. Primero nos manda a actuar en generosidad y luego sí que vengamos a Él para ponernos a cuentas. Amen. No podemos tratar de buscar a Dios cuando no estamos obedeciéndole. Amen. Y Él nos manda a obedecerle, a actuar, ser proactivos y luego venga y presente ante mí y estemos a cuentas. Amen. Y entre todo lo que nos manda a hacer es también a limpiarnos, lavarnos, corregirnos, cambiar nuestra vida. Pero no podemos pretender ser como somos y ser, perdónenme lo que voy a decir sin ánimo de ofender a nadie, ser unos miserables hasta con nuestra propia familia, hasta con el semejante, y sí creer que vamos a ir a la presencia de Dios como santitos o santurrones porque Dios nos oye. Porque no es así. Dice, venid luego y estemos a cuentas. Pero primero nos manda a ayudar al pobre, al desvalido, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al que está en las calles, y Cristo le anexó al que está en las cárceles, al que está en los hospitales, a los que están en el nursing home. Y bendito sea Dios por ese ministerio de guerreros que van a Latinoamérica, los llaman ancianatos. Pero no hacemos nada de eso. Vivimos, trabajamos, nos vestimos bien, andamos en buenos carros, buenas casas, buena comida, buenos restaurantes, y el prójimo que se friegue. Y que nuestra familia se friegue, y nuestros hijos se frieguen. Cierto que debemos dar buenas lecciones de vida para que se esfuercen y trabajen, pero hay que estar ahí, primero con los de nosotros, Amen. antes que los demás. Es lo que dice la escritura, venid luego, dice Yahuwah, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos ante Dios? ¿Cómo podemos decirle, Dios mío, bendíceme, bendice mi hogar, bendice mis hijos, bendice mis finanzas? Si no estamos a cuentas. Y los principios establecidos de la generosidad en la palabra de Dios son clave fundamental para la prosperidad, porque Él lo estableció así, no porque yo quiera. Y si ya está la normatividad establecida, ¿qué tengo que hacer? Cumplirla. Y dejo de sufrir. Dice, venid luego y estemos a cuentas. Y dice, y si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos. Como la grana.
grana. Ah, sí, no están dormidos, están bien. Como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, ¿qué es el carmesí? Rojo. ¿Como el guindo? ¿O más fuerte que el guindo? Como Dijimos color que era como color cobre rojizo. Sí, una cosa fuerte, ¿cierto? Ah, Dice, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces le voy a hacer una pregunta a usted. Respóndase a sí mismo, o si quiere responder. Si yo no cumplo con la justicia del reino de los cielos, tranquilamente puedo acercarme a Dios en oración y decirle: Dios mío, bendíceme, ayúdame, prospérame, bendice a mis hijos, bendice a la comunidad, bendice a mi esposa. No, porque no camina uno en obediencia. No, exacto, no caminamos en sus preceptos, no caminamos en su palabra. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? ninguna, porque no entran en la Ninguna. en la- Entonces se cumple lo de la escritura, que usted sale antes de que salga el sol, sale a trabajar, se oculta el sol y usted puede llegar a su sitio de descanso cansado, abatido y sin bendición. O llega usted a su compañía y le tienen una cartica donde le dicen: gracias por sus servicios. O se le cierran las puertas. ¿Ve la diferencia de este evangelio al evangelio moderno? Que el evangelio moderno le dice: de dinero, y verá que va a ser prosperado y bendecido. a las iglesias. Cuando Dios lo que les manda a ustedes es, diga conmigo, la generosidad, La generosidad clave fundamental para la prosperidad. Para para la prosperidad. Verso 19. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Vamos en español. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si quieres. Si quisieres, dice Dios. Si quisieres, o sea, es de voluntad propia y personal. Si tú quieres. Comeréis del bien de la tierra. Eso es prosperidad y es bendición. Es opción. Tú O sea, es opcional si usted quiere ser prosperado o no. pero no te quejes. Y Dios pone el querer como el hacer, pero la decisión está en usted. Es tremendo esto, ¿sí o no? Si quisieres y oyeres, y si no quiere y no oye, pues pague las consecuencias, porque las consecuencias son los actos de sus malas decisiones y sus malos actos. ¿Por qué? Porque se alejan de lo que está establecido por el Eterno en su bendita palabra. Es tremendo esto. Verso 20. If you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Vamos en español. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. ¿Está escrito o no? Está escrito. Y si no quisiereis, o sea, si usted no toma la decisión y se la da de rebelde, que es como usted se le ocurra, porque usted se le ocurre, pagará las consecuencias. Y después no culpe a Dios, no culpe a los demás. Es su decisión personal, la vida que usted quiere vivir. O quiere vivir en prosperidad, o quiere estancarse, o quiere caer. Yo nunca he escuchado ese versículo en la iglesia cuando iba a ninguna iglesia. ¿Este? Nunca, jamás en la vida. Mucho de ellos. No te da opciones de decir si quieres, ¿no? Para que vea. Los evangelios modernos de la falsa prosperidad le dicen simplemente: el Espíritu me dice que vas a ser próspero. El Espíritu me dijo que vas a triunfar. El Espíritu me dice que mañana se te van a abrir las puertas de bendición. Parte, siembre, dé dinero. Selle la palabra con dinero y pasa a la gente y da miles de dinero esperando ser bendecidos. Y el único que es bendecido es la familia pastoral. ¿Por qué? Por no aplicar los principios bíblicos y porque la gente se ha alejado de la lectura de la palabra de Dios. Y una cosa es lo que está establecido por Dios en su palabra y otra lo que los líderes religiosos han querido decir para manipular a la gente con palabras hermosas en nombre del Espíritu Santo. Y está establecido por quién, por el Eterno.
Es lo que dice, vamos a terminar hoy porque el tema sigue. Dice, y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. O sea, tendrán los problemas que usted ni siquiera ha querido tener. No. Todos los problemas que el ser humano tiene es porque se los ha buscado a sí mismo por no entrar en la palabra de Dios y ser rebelde a Dios. Si el hombre conociera lo establecido por la palabra de Dios, su vida y sus caminos, sus pensamientos y sus palabras serían distintas y sería un hombre o una mujer de bendición para ser generosos y bendecir a otros. Entonces fíjese que está establecido en la palabra que si usted no bendice, Dios no le bendice. Y el día que usted deje de bendecir a otro, es el mismo día y a la misma hora y al mismo instante se le corta la bendición de Dios. Y no es que baja del cielo, sus finanzas se ven menguadas, su trabajo se ve menguado. Y acuérdese que en el mundo entero todo se maneja a base de la economía. Y si su economía se cerró, es por algo. No culpe a Dios. Cúlpese a usted mismo por no buscar en su palabra. No pueden tampoco culpar a los pastores ni culpar a las iglesias, porque es una decisión personal que cada uno de ustedes tenga su propia palabra, busque y la lea y no se quede esperando los días de reunión. Así como tiene tiempo para sacar el TikTok y meterse al chismoso ese del TikTok, o al Haze, o al Lemon, no, Limón no, Lemon, Lemonade, ¿sí? También necesitamos sacar tiempo para aprender del manual de vida cómo conducirnos y ser prósperos. ¿Listo? Vamos a terminar diciendo hoy, vamos a ver, póngase aquí un momentico y vamos a terminar. Porque ya es el tiempo y viene algo más tremendo para el próximo domingo. Les recuerdo, por solicitud de Olguita, le aprobamos eso. ¿Qué dije? Los días miércoles vamos a empezar a estudiar el libro de Enoch. Lo va a hacer. Por favor, le dan a mi esposa el email de cada una de ustedes. Les voy a mandar el link. Y si por las páginas sociales alguien quiere tener el libro de Enoch, le mandamos el link para que lo descarguen. Está en PDF o PDF. Son 50 hojas, pero los miércoles vamos a empezar a estudiar. El libro de Enoch, los miércoles. El libro de Enoch y Biblia. Para comprobar que está escrito en la Biblia. ¿Listo? El libro de los caminos. Repita conmigo, todos al tiempo, vamos a una sola voz. ¿Listos? ¿Listos? La generosidad es clave fundamental para la prosperidad. Así lo estableció el Padre Celestial en su palabra. Hermana Yulisa, por favor nos dirigen la oración y terminamos la reunión. Aquí. Sí.